Bien amigos, tal y como habíamos anunciado, nos place recibir en el primero de nuestros dos espacios estelares de hoy a José Rijo Presbot, especialista en temas presupuestarios y ahora director de presupuesto. Bueno, le damos la bienvenida a José. A José Rijo Presbot, especialista en temas presupuestarios y ahora director de presupuesto. Bueno, le damos la bienvenida a José. Bueno, es que yo me estoy escuchando después de que hablo y eso desorienta a cualquiera. Bueno, pero José, estos impuestos que se han propuesto, sobre todo el del salario de Navidad, ¿qué lleva al gobierno a meterle la mano en los bolsillos a los asalariados en esta situación? ¿Y cómo se justificaría? Bueno, Uchi, primero quisiera poder resaltar el esfuerzo que ha tenido el de presupuesto para elaborar un gran proyecto de ley de presupuesto de gasto, porque la responsabilidad de la dirección de presupuesto es precisamente los gastos. Y les recomendamos a todas las personas que se dediquen a ver los 6 títulos que tiene el proyecto de ley, los 17 capítulos y los 76 artículos que inclusive hay algunos que todo esto de los impuestos ha pasado desapercibido, una serie de medidas que se están tomando, entre ellas el artículo 68 que establece la sanción a la suscripción de acuerdos funcionarios que no tengan recursos para contratar gastos si no tienen la certificación de apropiación, van a tener que el perjuicio pagarlo ya sea por omisión o por comisión o por acción, con sus bienes personales, mobiliario, inmobiliario, títulos, valores, acciones y cualquier otro instrumento en las manos que estén. Y eso va a cumplirse severamente durante el año 2021, porque para el 2022 de cuenta por pagar, es decir, deudas administrativas. Estamos teniendo, Rijo Presbot, buenos Sí, días. No sé, estamos teniendo bueno, momentos muy puntuales donde su imagen se queda congelada. Vamos a ver si podemos solucionar eso, nuestro equipo de producción, porque muchas veces, aunque no es significativo, hace que se pierda el sentido de lo que el director de presupuesto está Sí, diciendo. Y la gente está con este tema, que eso tiene que entenderse. Para nosotros es muy importante poder comprender lo que él está diciendo, Uchi. Así que vamos a esperar, Uchi, ¿verdad?, que claro. solucionen esto. Sí, yo no, porque ahora cada palabra, Sí, lo que vamos a ver, sí, vamos a bueno, seguir nosotros. Rijo, denos un creo momentito, que por se favor. sigue entrecortando. Sí, Rijo, un momentito, por favor. Le van a hablar Sí, fuera del aire y pedimos excusa a la gente. Ustedes saben que estamos trabajando en pandemia, que estamos cada uno desde la casa, esta es la conectividad que tenemos sí. también, así que con paciencia, pero tenemos que entendernos porque esto es importante. Uchi, usted decía, perdone. Edith, por lo menos resolvimos un problema y es que yo me estaba escuchando dos Ah, sí, veces eso era un tormento. porque mi computadora tenía el volumen alto. Ah, eso era lo que... Pero aquí yo lo escuchaba a usted, que se repetía. Nuestros técnicos, nuestros técnicos que se la saben todas, me dijeron, bájale el volumen a su computadora. Ya Y usted sabe, efectivamente, eso mismo es. ya usted sabe, Bueno, sí, se ya escucha. ese lo superamos. Ahora tenemos otro problema que superar. Pero lo vamos a superar, porque si no Eh, logramos que él hable con video, lo que podemos hacer claro, es tenerlo por una llamada, porque más importante que verlo es el mensaje que él va a dar, o sea que no se preocupen, vamos a hablar ahora. exactamente. Están tratando de solucionarlo, pero usted dijo, su primera pregunta, usted le Sí. planteaba que meterle el bolsillo, la mano en el bolsillo a la gente para el salario de Eh, Navidad. Meter la mano en el bolsillo de los asalariados.
de los pocos que queden, La verdad porque es que eso... en una casa donde una familia, uno de los Ajá. miembros ha perdido el empleo, por ejemplo, y ir a ese chin de dinero, Sí, entonces no, tiene que tener sí. gestos diferentes. Pero eso puede ser para que cuando al final, cuando tengamos más impuestos, usted diga, bueno, pero por lo menos viste, nos sacamos el salario de Navidad. Mira, mientras restablecemos la comunicación, podemos ir dándole una idea al presidente Abinader, Sí, ajá. Vamos a ver. rebajar los sueldos de los funcionarios. Sí, Hay gente que gana mucho más que el presidente. eso, que tenga que Vamos a rebajar. rebajar eso. Verificar, Sí. mire Y una cosa, vamos a tratar de grabar ajá. Una cosa que le voy a a los decir, multimillonarios ajá. como lo son varios funcionarios del gobierno. Sí, Uchi, y una cosa, a mí vino a verme alguien que está vinculado al Ministerio de Defensa de este país. Hay varias entidades militares que son autónomas e incluso dentro, que tienen un problema y es que arrastran una nómina con gente que no trabaja en muchos casos. Y a mí me mencionaron incluso personas específicas que son hijos de ex directores de la Dirección Nacional de Control de Drogas, de ex jefe de la policía, de ex tal, de ex tal, de ex tal, que son gente que están al servicio de casas de particulares, todo eso. Y me decía, Edith, tiene que haber un cambio notable en la manera en que se ejecuta el presupuesto interno, por ejemplo, en este tipo de órganos que, como usted sabe, es muy discrecional, porque usted no tiene incluso mucha transparencia pública con respecto a esto. Entonces, esa gente que tiene trabajos, que es como por herencia, pues eso también sería una buena idea para que... Okay. Tenemos ya a Rijo Presbot, bueno, Uchi. Ya es... Aquí andamos. Perfecto, entonces... Ok, José, entonces te repito la pregunta. Sí. ¿Por qué recaudar de los bolsillos de los asalariados cuando aquí hay tanta gente con tanto dinero? Bien. Al principio, sino de lo que dice especificar el gran esfuerzo y que invitaba a leer el articulado completo de la ley, igualmente ver los 3 tomos que conforman el proyecto de ley de presupuesto de gasto. En el tomo 1 hay un informe explicativo que ayuda mucho a entender algunas cosas de la realidad y entender la crisis en que República Dominicana está. Muchos no nos hemos entendido todavía cuál es el nivel de crisis que tenemos. Y se lo voy a poner muy sencillo. La política tributaria, los recaudadores, la Dirección General de Puesto Interno, Dirección General de Aduana, la Tesorería, la Dirección de Política Tributaria de Hacienda, las proyecciones del gobernador del Banco Central, nos dicen que para el 2021 va a haber ingresos sin adición de 628,000 millones de pesos. Nada más. 628,000 millones de pesos. Para cumplir con el 4% de educación hay que invertir 194,500 millones de pesos. Para cumplir con la universalización, es decir, llevar 5,500,000 dominicanos al seguro de salud contributivo, subsidiado. 5,500,000 personas que no tienen, que se les subsidia su salud por la incorporación de los 2 millones que se han completado, que se van a terminar de completar este año. Y a eso le agregamos la necesidad de pagar 185,000 millones de pesos solo de intereses de la deuda. Recordamos que siempre advertimos de la manera irresponsable, por más de 12 años estuvimos siempre atacando este modelo presupuestario deficitario con alto endeudamiento. Y que venía el cuco, Vino la pandemia y el cuco apareció mucho antes de lo que esperábamos. Además de esos 3 gastos que yo le estoy diciendo, hay que buscar 146,000 millones de pesos de aplicaciones financieras, de lo que tiene que ver con la deuda. En total eso hace 633,000 millones de pesos. Y los ingresos son
628.000 millones de pesos. Ya de entrada nos faltan 5.000 millones de pesos. ¿Qué hacemos con el resto de las instituciones? ¿Qué hacemos con todos los poderes, con la presidencia, con todo? ¿Qué hacemos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hacer? Se ha hecho un esfuerzo enorme desde presupuesto para tratar de identificar todo lo que es dispendio, todo lo que es despilfarro, clientelismo, pero una estructura presupuestaria organizada, estructurada por 16 años, en 45 días no es posible. No hay manera de montar esa estructura, sino con un tiempo prudente y no con la presión constitucional de que el proyecto de ley de presupuesto tenía que someterse a más tardar el 1 de octubre, jueves 1 de octubre. Es decir, que había que hacer todo un esfuerzo por presentarle al Congreso un proyecto de ley. Yo he sido permanentemente opuesto, toda la vida he sido opuesto a que el presupuesto general del Estado sirva para modificar leyes, sustituir leyes. Cuando vemos las leyes que asignan porcentaje fijo, nosotros necesitaríamos nada más para esas instituciones 551.000 millones de pesos. Por ejemplo, al Congreso le correspondería, si se aplica la ley, más de 20.000 millones de pesos. A la UAS le corresponderían más de 36.000 millones de pesos. Y así a la Junta Central Electoral le corresponderían más de 15.000 millones de pesos. Es decir, que esa rigidez hay que anularla, hay que cambiarla, pero esas son leyes que tenemos que hacer un esfuerzo para modificarla y eliminar todo este populismo legislativo que se ha dado por toda la vida democrática, donde vamos a ponerle un porcentaje para determinada actividad. Y eso no puede ser. Hay que reunir todos los recursos para eficientizarlo, dirigiéndolo precisamente donde más se necesita. Todo esto, entonces... Pero no me has respondido sí, por qué los asalariados. Ahora voy. Con relación al salario 13, el 85% de los dominicanos trabajadores no pagan impuestos sobre la renta porque ganan menos de 34.700 pesos. Es decir, que le aplicaría al 15% de los asalariados. ¿Y qué es lo que va a recibir ese porcentaje del 15% o tal vez menos, tal vez un 10% de asalariados que van a pagar? Va a recibir su cheque igualito que cada mes. No es que le van a imponer un impuesto nuevo ni nada, es que va a recibir su cheque, el doble sueldo va a ser igualito al cheque original que recibe cada mes, ¿no? Es decir, que los obreros, los trabajadores, la clase realmente necesitada no va a ser afectada. Sí, pero un médico, Rijo, un médico que gane 50.000 pesos, que es más de 34.000 pesos y que ha trabajado todo este año, cuando vaya a recibir el salario de Navidad, resulta que tiene un descuento, porque aunque es igualito cada mes, hasta ahora no se trabaja. 50.000, los impuestos se cargan sobre el diferencial del exento, sobre los 16 que tiene ahora, precisamente, para mejorar la condición de vida de los médicos, de las enfermeras y de ya en el presupuesto de gasto, que es nuestra parte que nos corresponde, para junio habrá un incremento de un 30% para los médicos y estamos en vista de para las enfermeras y los regionalistas que comiencen en enero, perdóneme, con un 15% por lo menos para las avionalistas y las enfermeras. Río, perdóneme, hay por una compensación en términos, pero vuelvo y digo, siempre he estado opuesto. Ahora, ¿qué es lo que importa en cuanto a la parte nuestra? Entender el gasto que se va a incurrir. Nosotros estamos incorporando 5.500.000 personas al Seguro Nacional de Salud, ¿no? Al programa Comer es Primero se están llevando a 1.058.000 personas. Vamos a proponer raciones alimenticias a 1.635.000 estudiantes.
el número de mujeres y niñas que vamos a atender con el HPV, en el HPV aplicado, es decir, de lo del papiloma, a más de 300.000, a más de 1.214.000, ¿no? Y los números de personas que se van a preparar para la información de la salud sexual y reproductiva sobrepasará las 300.000 personas, ¿no? Es decir, estamos trabajando hay un aumento significativo para los policías, no la propuesta, porque en el próximo año no lo podemos lograr. Y hay todo un trabajo conjuntamente con la dirección de la policía, el Ministerio de Interior y Policía, en una reingeniería de todo este órgano para modernizarlo. Perdóneme un segundito. Quisiera, por favor, si es posible, que nos contaras puntualmente a las preguntas, porque sé que hay muchas preguntas y como tenemos otra entrevista nos apremia el tiempo, pero sí quisiera preguntarle. La gente está molesta y usted lo sabe, usted está en las redes sociales. La gente está molesta cuando piensa que le van a tocar el salario y que van a tocar aspectos vitales de la población. Porque dicen, bueno, ahí tenemos el barrilito, tenemos el cofrecito, tenemos las pensiones millonarias de funcionarios, tenemos gente incluso en el gobierno que tiene grandes riquezas y no nos están diciendo que los sectores más enriquecidos de nuestro país sean los que más paguen. Como usted tiene el documento completo, me gustaría que nos hablara de eso, de una redistribución de la riqueza, de un sentido de mayor justicia. Bueno, precisamente cuando ve todas las medidas que estamos tomando para ir hacia lo más vulnerable, todo lo que tiene que ver con la inversión en agricultura, con los productores agropecuarios, con la sanidad animal, donde se van a sanear más de 700.000 animales, y la preparación, todo lo que se está invirtiendo en agua para reabastecer, reformular, reorganizar, expandir todo el incremento de acueductos y que sean lo más potables posible, todo lo que está haciendo en términos de las presas y posible construcción de nuevas presas para los grandes centros urbanos del país. Eso es parte de la redistribución de la riqueza. Ahora, el presupuesto tenemos que transformarlo. Y para transformarlo necesitamos no ese presupuesto del 2021, que no es el presupuesto que nosotros, por el cual siempre hemos luchado, un presupuesto estructurado por resultados, para lograr realmente. Y esto lo que indica, esto lo que nos está indicando también, es que al incumplimiento de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo en el 2015, que nadie se preocupó y nosotros estuvimos denunciándolo permanentemente, la violación a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo por no hacer el pacto fiscal. Y no hubo grandes movilizaciones, porque si se hubiese hecho, pero el pacto fiscal no se hizo por el costo político que tenía para la reelección del 2016. Y es lo que nosotros queremos hacer ver. Esto vamos a ir a impulsar ese pacto fiscal el próximo año. Como nosotros teníamos 45 días para tratar de resolver de que con 628.000 millones de pesos nada más podía cubrir 4 gastos, en el Congreso Nacional, que es el dueño real del presupuesto, el Poder Ejecutivo no puede incidir. El Congreso es el que tiene que jugar su rol de fiscalizador, de control del gasto público, evaluar a profundidad. Tiene 3 meses prácticamente, ya le quedan 85 días para evaluar artículo por artículo, partida por partida, y sentarse, como siempre se ha hecho, a buscar consensos, a buscar como lo ha establecido el presidente. No es la última palabra. Es un asunto de la necesidad de tener imperiosamente que depositar el primero. Si hubiésemos tenido hasta noviembre, nosotros hubiésemos resuelto otro problema. Ahora, vuelvo y digo, las medidas que yo no estoy de acuerdo con que en la ley de presupuesto no afecta al pueblo, afecta al 10 y al 15% de que tienen capacidad de gasto, ¿no? Un trabajador que gana 20.000 pesos no tiene
tiene capacidad de gasto porque no le alcanza ni siquiera para cubrir la canasta mínima básica. Entonces, José, es un por poco ejemplo, de como el comprensión, impuesto... de entender la magnitud del problema y que en el Congreso vamos a poder llegar a acuerdos de mejoría. Ahí nos van a buscar las alternativas. Yo creo que con la cooperación de gente que piensa, que tiene buenas intenciones, que entiende la magnitud de la crisis, José, ¿no? Podamos sentarnos y José, de seguro que vamos a buscar las soluciones más viables. Porque lo posible... José, el impuesto del 3%. Estamos, Usted no yo se tengo escucha. Yo creo que él no me está escuchando. Rijo Presbot, perdone. En mi institución, que son de carrera, yo no lo puedo quitar, y esos periodistas no hacen absolutamente nada. Nada en presupuesto. Ah, bueno. Sí, 3 periodistas, ¿Eso y son de qué? carrera, y yo no lo puedo quitar, y no me rinden ninguna labor mientras tanto necesito analistas, presupuestarios, gente con capacidad para hacer análisis de todas estas medidas, ¿no? Y el promedio, la gente habla mucho de los salarios, el promedio, en lo que afecta al presupuesto general del Estado, no hay ningún funcionario que gane más de 300,000 pesos, ninguno. Rijo, usted no se está escuchando, perdón. José. En el Poder Ejecutivo. Que Uchi quiere hablarle. Yo creo que él no nos está oyendo. No. Uchi. El promedio de salario. José, ¿me escuchas? Rijo. José, no, él no nos está oyendo. ¿Me escuchas? Rijo Presbot, perdone, yo no sé, parece que como tenemos esta dificultad, usted no nos está escuchando. Uchi Lora quiere hacerle una pregunta. Ay, perdón. Sí, hace rato que él le está diciendo José. Ay, no la oigo. José, sí. vamos con Uchi. No los veo tampoco. Uchi. El impuesto del 3% a las compras en moneda extranjera con tarjetas de crédito y de débito y los servicios digitales que ofrecen empresas extranjeras para consumo local. Eso se refiere a Netflix, a Spotify, Apple, ese tipo de cosas. Así es. Y si un dominicano está físicamente en el exterior y hace compra con su tarjeta, también eso paga impuestos. Pagaría el 3%. El que viaja. Ya. Ese 3% afecta alrededor del 6%. Hay una situación, José. Afecta alrededor del 6% de toda José, hay una situación. Hay muchos legisladores que son riferos, es decir, dueños de bancas de apuestas. Alguna gente le dice banquero, pero para mí banqueros son los de los bancos, no los de las bancas, esos son riferos. Resulta que las bancas de apuestas constituyen uno de los negocios que menos impuestos pagan. Pagan menos impuestos que los negocios productivos y que producen muchos empleos. Y eso no es una casualidad. No. En el Congreso anterior había unos 40 legisladores que eran dueños de bancas de apuestas. Entonces, solamente pagan un impuesto fijo, no importa cuántos números vendan. Ustedes han pensado proponer gravar de una manera más lógica los juegos de azar. Mira, Uchi, lo primero es que por muchos años le mantuvieron la exención ahora se la estamos quitando. Ahora van a tener que pagar impuestos por las máquinas, por las partes. No, ustedes le están quitando, no, espérate. Ustedes le están quitando ahora la exoneración de los tragamonedas y otras máquinas de apuestas. Le estamos poniendo el impuesto. Sí, pero la venta de números, oiga qué riqueza produce. La venta de números para que la gente juegue tiene un solo impuesto y es fijo. Sí, pero es decir, es el sector que tiene más privilegios. Todo el sistema tributario dominicano es injusto porque le carga más al impuesto indirecto.
Y nosotros somos partidarios de un sistema tributario que realmente penalice más al que más tiene. El que se benefició enormemente, creando riqueza, por ese endeudamiento irresponsable que hizo una ilusión de crecimiento económico, ¿no? Debe de ahora de pagar, pero eso tiene que ser parte de un pacto fiscal, de una revisión. Y nosotros vamos a demostrar de que los recursos que se recauden se van a usar bien, en lo que más necesita la gente. Ahora, con lo que se está poniendo igualmente, óyeme este dato, con los acondicionadores de aire también se le está poniendo y las partes se le está incluyendo. ¿Por qué razón? Yo traigo un equipo, ¿no?, por parte y no pago impuestos. Lo armo, lo ensamblo aquí y lo vendo como nuevo. Entonces, para ir evitando esas, cuando tú tienes exenciones, tú vas abriendo posibilidades de que haya evasión o elusión del impuesto. Y así, pero todo eso tenemos que analizarlo más con calma, con profundidad, sin ningún apasionamiento, ¿no? Mira, ahí hay un artículo que tiene que ver con la contribución del GLP. Eso no va a afectar el precio del GLP, no es verdad que va a afectar el gas, porque esa era la mafia que había ahí del combustible, que se está transparentando y que se ha tenido que ir poniendo todo desde el 2018 para acá lo mismo, porque no ha habido una acción en 4 años, no hubo una acción de hacer verdaderamente eso mediante una decisión firme desde el Poder Ejecutivo. Ahora lo vamos a hacer. Bueno, no José, tenemos que despedirnos. Sí. Tenemos que despedirnos, lamentablemente. Esperamos contar contigo pronto, pero sí quiero, antes de despedir esta entrevista, destacar que lo último que señalaste acerca de los impuestos indirectos es una injusticia sistémica que este programa tiene décadas combatiendo. Así es. Que los impuestos indirectos, que son impuestos al consumo, los pagan fundamentalmente los pobres. Y tú sabes que 2/3 partes de los ingresos del Estado que recauda a través de impuestos vienen de los impuestos al consumo. Claro. De manera que los pobres están cargando con la mayor parte de la recaudación del gobierno. Muchas gracias, José. Tenemos que irnos, José Rijo Presbot. Muchas gracias a ustedes, siempre un placer. A partir de hoy comienzan 87 días, es la cuenta regresiva para el presupuesto, el nuevo presupuesto. Tendremos ocasión de hablar con el director de presupuesto, le agradecemos que ha estado en el día de hoy. Nos faltan muchas cosas, pero luego tendremos esa conversación, Uchi. Cuando regresemos de la pausa, Uchi, tenemos una conversación por demás interesante. Claro, con Milagros Ortiz Bosch, la directora de ética del gobierno. Regresamos.